Buen día, el día de hoy planteamos estrategias de manejo integrado de arbences en cultivos de granadilla y caña de azúcar. Nuestro grupo está conformado por Lunita Michelle León Romero, Deidi Lorena Cubaque Santana, Edwin Ciro Matiz Ramírez, Erika Yasmín Grijalba Mancipe y quienes habla Jariayan Villamil Rodríguez. Como introducción tenemos que el manejo integrado de arbences busca combinar diferentes estrategias para maximizar su eficacia y su control a sí mismo. Dentro de estos encontramos la combinación de 5 métodos, en cual es cultural, biológico, químico, alelopático y manual, los cuales pues nos permiten un enfoque más sostenible y una producción agrícola más desarrollada. Estas medidas culturales reducen en sí la presión de selección sobre herbicidas y a su vez pues cortan la incorporación de nuevas semillas a banco de suelo. Asimismo, pues, a continuación se plantea diseñar estrategias de manejo integrado de arbences, aplicando prácticas agroecológicas responsables y asimismo apoyándonos de herramientas digitales para fortalecer los sistemas productivos y conservar pues, la biodiversidad. Como objetivos tenemos identificar especies arbences presentes en agroecosistemas agrícolas empleando criterios taxonómicos funcionales que permiten su adecuado caracterización y manejo. Asimismo, en entornos específicos conllevamos analizar los periodos críticos de competencia entre arbences y cultivos, en este caso de la granella y de la caña, evaluando el impacto en el rendimiento agrícola mediante el uso de indicadores ecológicos y productivos. Asimismo, se identificarán las principales especies arbences que afectarán el desarrollo de los cultivos en sus diferentes etapas fenológicas. Y se determina la eficacia de diferentes métodos de manejo integrado, mmm, realizando un control de especies en agroecosistemas agrícolas. Bueno, buenas tardes, tutora. Bueno, iniciamos con la contextualización del cultivo de granadilla. Entonces, pues, digamos que el resumen era pues que está en Santa María Huila, se estudió pues un lote de granadilla a 2060 metros sobre el nivel del mar, con suelos andisoles, el pH 6, la materia orgánica del 3,5%, una penita del 7% y el cultivo se maneja con tutorado en emparrado y distancia de siembra de 5 por 5. Las principales malezas que pues se identificaron era la Leucinia indica. Esta pues es resistente a EPSP y Xenopodium album resistente a inhibidores del fotosistema 2. Esto significa que el glifosato y otros herbicidas convencionales pues no funcionan, pues porque estas malezas han desarrollado resistencia a los mecanismos de acción de estos productos, sobreviviendo incluso tras su aplicación. El manejo integrado, veces que pues, se propuso, pues era en el manejo cultural, pues coberturas vivas, el mulching, la labranza mínima, que reduce pues la germinación y el crecimiento de las arbences, al modificar pues el ambiente y manteniendo pues el cultivo libre de competencia. En la parte alelopática, entonces es con el uso de extractos vegetales, como del Mucuna pruriens, Titonia diversifolia o el sorgo. En el control biológico, pues aplicación de bioherbicidas con hongos patógenos o microorganismos competidores que atacan selectivamente pues, a las malezas. Y ya pues en el control químico, herbicidas alternativos y selectivos, pues evitando los mecanismos a los que las malezas son resistentes. Entonces para la leucina indica aloxifob metil, que digamos que la ruta metabólica es el ACC-ASA, y para la otra maleza, imacetapir, aplicados pues de manera controlada para proteger el cultivo. Como control cultural de la granadilla passiflora ligularis tenemos realizar prácticas como la labranza o coberturas vegetales adecuadas para mejorar la aireación y la estructura del suelo. Asimismo, para coberturas vegetales se implementan leguminosas entre calles para mejorar su fertilidad y prevenir la erosión. Dentro de las estrategias de control que se plantearon está el uso de coberturas nobles,
En este caso se plantean la Mucuna pruriens y la Vigna unguiculata. Estas ayudan a fijar nitrógeno y a mejorar la salud del suelo. Los beneficios que traen estas es que compiten contra las arbences, reduciendo a su vez el crecimiento y mejorando la biodiversidad. Dentro de la rotación de cultivos se plantea un modo de acción cambiándolo anualmente los herbicidas y utilizándolos para evitar su resistencia. Por ejemplo, pues al alternar entre herbicidas de contacto y sistémicos se podría dar un inicio. La estrategia de aplicación, esta se aplica por lo general en etapas tempranas del crecimiento de las arbences, cuando son más vulnerables. Su distancia de siembra y tutorados se pretenden ajustar entre una distancia de 5 metros por 5 metros para maximizar así pues la eficiencia del uso del espacio y la luz del cultivo. Mm, el sistema de tutorado pues, funciona en un emparrado a 2 metros de altura, mejorando así pues la circulación del aire y reduciendo la humedad, lo que limita pues eh, la aparición de enfermedades. Un manejo del suelo en cubiertas vegetales se considera pues que el uso de pastos o leguminosas durante el periodo de la inactividad para prevenir la emergencia de arbences es óptimo. La descomposición de residuos, incorporar pues, materia orgánica de restos de cultivos para pues, mejorar la calidad del cultivo. Bueno, para el control químico en el cultivo de granadilla, entonces lo primero es fundamental pues identificar cuáles eran las arbenzias resistentes en el lote. En este caso, el Leucine indica presenta resistencia al glifosato y Chenopodium album es resistente a herbicidas inhibidores del fotosistema 2, por lo que estos mecanismos de acción pues ya no se deben utilizar. Entonces, iniciamos con la Eleucina indica, esta es una gramínea, se seleccionó un herbicida del grupo inhibidor ACC-ASA. El ingrediente activo es aloxifob R-metil, presente en productos comerciales como Verdic o Gallan. Este herbicida es sistémico, selectivo para gramíneas y se aplica en post-emergencia cuando la maleza está entre 3 y 6 hojas. La dosis está entre 0,5 y 1 litro por hectárea, por bomba de 20 litros. Para el Chenopodium album, esta es una dicotiledonia, se recomienda un inhibidor ALS, específicamente imazethapir, disponible como pivot. Este también se aplica en posemergencia temprana y su dosis es de 0,5 litros por hectárea, equivalente a 100 mililitros por bomba de 20 litros. También como apoyo se podría utilizar el 2,4 de amina, pero únicamente sería con una aplicación dirigida, evitando pues cualquier contacto con la granadilla, ya que pues este cultivo es muy sensible a un herbicida hormonal. Eh, bueno, por este lado. Buenas noches, mi nombre es Erika Yasmin Grijalva Mancipe, soy estudiante de agronomía, séptimo semestre. El día de hoy les voy a hablar sobre la granadilla, sobre el control manual. Identificamos dos tipos de arbences, las estrategias del manejo manual, es el deshierve manual, realizar deshierves manuales en las etapas del cultivo, especialmente antes de la floración de las arbences para evitar que se establezcan. Enfocarse en eliminar las dos arbences que encontramos antes de que alcancen la madurez. Programar deshiervos cada 2 o 3 semanas durante las primeras fases de crecimiento de la granadilla. El uso correcto de las herramientas manuales, como utilizar herramientas como azadas o cuchillos de hierve para facilitar la eliminación de las raíces. El monitoreo continuo, realizar expediciones regulares del campo para identificar la emergencia de nuevas arbences y aplicar el deshierve manual de manera oportuna. Dando continuidad a los diferentes controles, voy a hablar sobre el control biológico de la granadilla o pasiflores. Estrategias de control. Actualmente no hay un control biológico establecido para las pasifloras, pero sí podemos tratarlas con coberturas vivas por competencia. Por ejemplo, el maní forrajero
nos ayuda a fijar nitrógeno y a controlar las malezas más rastreras. El Desmonium spp reduce la germinación de semillas y cubre el suelo. Entonces ayuda a que no llegue la luz directa y entonces ayuda a cubrir el suelo. El mulching orgánico se usaba generalmente uso de material vegetal, reduciendo la capacidad de la semilla. En su germinación, se puede usar pastos, cascarilla de arroz, acerrín, compost maduro, entre otros. Eh, Biocontrol indirecto. Lo que hacemos acá es aplicar compost ya maduro para que ayude a controlar las semillas y como tal ya el arbense. La incorporación de biofertilizantes no patógenos para no dañar el suelo y generar sombríos estratégicos para reducir el tema de la luminosidad y así evitando que las semillas de los arbences germinen. Bueno, para el cultivo de granadilla, una estrategia eficiente y sostenible para el manejo de arbences es el uso del control alelopático a partir de extractos de Mucuna pruriens. Esta es una leguminosa que se reconoce por producir L-Dopa, un compuesto que es fuertemente de actividad alelopática, actúa directamente sobre la germinación y el crecimiento de muchas malezas frecuentes en estos tipos de frutales. Este se debe preparar en concentraciones entre el 10 y el 15%. Se aplica inicialmente en preemergencia, antes de que las arbences broten. Su función es inhibir la elongación radicular y reducir la capacidad de las semillas para completar la germinación. Con eso se disminuye la emergencia de arbences en un porcentaje promedio de 60 a 70%. Es útil para controlar especies como la Digitaria, Amaranthus, Conisa, que suelen ser competitivas en temas como la luz, el agua y los nutrientes. Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Daisy Lorena Cubaca Santana, estudiante del programa de agronomía. A continuación les voy a compartir la contextualización del sistema de producción de caña de azúcar en el municipio de Buga, Valle del Cauca. Este cultivo se desarrolla a 1050 metros de altura en un clima cálido con 25 grados de temperatura promedio. Cuenta con una alta humedad y suelos fértiles, tipo inceptisol. Estas condiciones favorecen el crecimiento de las malezas. Se evidenció que en un lote de 40 hectáreas con caña de 3 meses de crecimiento, se identificaron especies problemáticas como la Echinocchia colona, Sorghum jalapense, Siga rombifolia y la Hiponea purpúrea. Varias de ellas con resistencias de herbicidas confirmadas. Los resultados muestran la necesidad de un manejo integrado que combine estrategias tanto culturales como mecánicas, químicas, alelopáticas y biológicas, con el fin de proteger el rendimiento del cultivo durante un periodo crítico de competencia. Como control cultural de la caña de azúcar, Sacarium officinarum, unas estrategias de manejo es realizar aportes de manera adecuada para promover un mejor desarrollo radicular y así ayudar en el control de arbences. Realizar una fertilización equilibrada, aplicando fertilizantes en función de análisis de suelo para optimizar pues, la nutrición de la misma. Se utiliza una densidad de siembra, por lo general mantener una distancia entre 1.8 metros entre surcos y 0.8 metros entre plantas para asegurar una cobertura óptima y limitar pues, la luz que llega a las malezas. Se selecciona las variedades, por lo general pues una que sea resistente a plagas y enfermedades para mejorar su rendimiento, manteniendo un pH del agua por lo general entre 7.2 y asimismo usar un acidificante para mantener el pH del suelo entre 4 a 6, utilizando un acidificante o buffer, lo que mejora la efectividad de los herbicidas y evita pues, la degradación e inactivación de ametrina, es un herbicida conocido.
Dentro del control de calidad del agua se verifica pues la calidad del agua de aspersión regularmente para asegurar la eficacia del control químico y se maneja los residuos dejando residuos de cosecha en el campo para mejorar la estructura del suelo y proponiendo refugio a organismos benéficos. Dentro del ciclo de nutrientes se prevé pues promover la descomposición de residuos para enriquecer el suelo y pues reducir la necesidad de fertilizantes químicos y llevar un control de plagas y enfermedades como monitoreo regular, realizando inspecciones frecuentes para así detectar plagas y enfermedades aplicando medidas de control biológico cuando sea pues, necesario. Y por último se pretende implementar uso de trampas, implementar implementadas para un monitoreo de poblaciones de plagas y tomar decisiones informadas sobre su manejo. En este video les voy a hablar sobre el control manual de la caña de azúcar y las advertencias identificadas fueron tres. Las estrategias de control manual, ya deshierve manual, ejecutar deshierve manuales en los primeros meses de siembra, después enfocándose en los arbences mencionados, priorizar la eliminación y la frecuencia de hierve de 3 a 4 semanas, especialmente los dos el segundo o el tercer mes de la siembra para controlar la emergencia de los arbences. Utilizar azadas y machetes. Identificación y monitoreo. Capacitar al personal para identificar correctamente los arbences y realizar monitoreos frecuentes para detectar nuevas emergencias. Control biológico de la caña. Lo podemos hacer con coberturas vivas ecológicas y orgánicas como Carnavalia, Crotalaria y Arachis. ¿Qué nos ayuda esto? Nos ayuda a la reducción de la luminosidad y evitar que germinen más rápidamente. Residuos de la cosecha. Los residuos de la cosecha nos pueden servir de una forma como cobertura seca para evitar que los arbences compitan con nuestro cultivo principal. Suelos biológicamente activos. Estos se deben de hacer antes de la siembra o en las ocas, que llamamos. El incremento de materia orgánica
podemos realizarlo. La mínima labranza del suelo para evitar activar las semillas que están entre él. Entonces, para evitar eso, podemos hacerle una mínima labranza. Eh, el sombrío del cultivo. El sombrío del cultivo se hace naturalmente con el mismo cultivo. Pues podemos manejar una densidad de siembras muy mínimas para reducir la luminosidad directamente al suelo y evitando que nuestros arbences nos generen molestia como tal. O sea, esos serían nuestros controles biológicos. Porque actualmente para el cultivo de caña no tenemos un control biológico específicamente, pero sí lo podemos hacer como coberturas ecológicas y orgánicas. Para el cultivo de la caña de azúcar, una alternativa que es más sostenible y efectiva para el control de arbences se propone el uso de extractos del sorgo bicolor. Estos se conocen por su contenido de sorgelone, que es un compuesto alelopático natural que actúa interfiriendo con el transporte de electrones en el fotosistema 2, lo que limita la capacidad fotosintética de muchas de las malezas que afectan a este cultivo y reduce el vigor y frena su crecimiento. Este se puede aplicar sorgo en dos formas, como mulch, elaborado con los residuos de las plantas, o colocado entre los surcos mediante extractos entre concentraciones del 8 y el 12%. Se recomienda esta técnica ya que es efectiva durante los primeros 90 días del cultivo, que es la etapa más crítica en la que la caña pues, de azúcar tiene un manejo estricto de la competencia por luz, agua y nutrientes.